Buenos días a todos y a todas. Sé que nos conocéis sobradamente, pero vamos a hacer autopresentación de las personas que vamos a ir interviniendo. Soy Paloma López, secretaria general de las Comisiones Obreras de Madrid. Y lo primero que quiero... Esto es empezar bien. Bueno. Lo primero que quiero es agradeceros la presencia de todos y todas esta mañana aquí. Es impresionante, no os podéis hacer una idea ver este salón de actos abarrotado, la imagen desde este atril. Por tanto, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por asistir a esta asamblea. Esta asamblea está convocada para hablar por la reducción de tiempo de trabajo. Pero aparte de esto, evidentemente, hablaremos de otros temas que también nos ocupan y que también nos preocupan. Pero por empezar por la reducción de jornada, quiero hacer hincapié en dos aspectos concretos, muy concretos. El primero, que la reducción del tiempo de trabajo es una lucha contra la parcialidad involuntaria, parcialidad que afecta desproporcionadamente a las mujeres, especialmente en los sectores de mayor precariedad, en los sectores vinculados a los cuidados, al comercio y así un largo etcétera. Una reducción de jornada semanal tendría un impacto absolutamente relevante para reducir la brecha existente entre hombres y mujeres. En segundo lugar, quiero destacar que también contribuiría a crear nuevos empleos, lo que igualmente tiene una dimensión de género, ante la mayor incidencia que el desempleo o la inactividad afecta de forma especial a las mujeres, pero también a la juventud en nuestro país. Establecer un mínimo legal de horas trabajadas, legislar un suelo mínimo, que es lo que se está planteando, es también luchar contra la precariedad. Lo sabemos bien, lo sabemos porque lo mismo sucede cuando se mejora el salario mínimo interprofesional, porque sabemos que una subida del salario mínimo interprofesional beneficia a millones de trabajadores y trabajadoras, especialmente a los que tienen los salarios y las peores condiciones, los más bajos. Beneficia, como digo, a millones de trabajadores y trabajadoras y tira de las condiciones también de la negociación colectiva al alza. Hoy son 37 horas y media las que estamos reclamando en el Congreso, pero mañana iremos a cumplir con nuestro objetivo, que es conseguir las 32 horas laborales semanales. Porque tenemos claro que ese es el objetivo, una reducción generalizada de las jornadas laborales. Y por eso mismo lo estamos peleando en todos los ámbitos. Y también para los trabajadores y las trabajadoras del sector público, porque estamos en la única comunidad que se ha negado a abrir la negociación precisamente para recuperar las 35 horas de trabajo. Al igual que con la jornada, también sucede con los salarios. El salario medio de la Comunidad de Madrid son 33.000 euros, pero la mayoría de la gente trabajadora no llega a los 23.000 euros. Ya os habíais asustado, ¿verdad?, pensando que quién aquí cobraba 33.000 euros. Pues efectivamente, esta es la realidad. Y esto es consecuencia, estos 33.000 euros son consecuencia de que aquí están instalados los directivos, los CEOs, los altos directivos, funcionarios de la Administración también. Y eso es fruto del efecto capitalidad. Pero a la mayoría de la población de Madrid solo se nos ofrecen trabajos precarios con salarios muy por debajo de las necesidades medias para vivir en esta comunidad. Por eso Madrid es una comunidad profundamente desigual social y territorialmente. Además, ahora mismo, la mayor fuente de desigualdad en la Comunidad de Madrid es la vivienda. Si en Madrid no hay vivienda asequible, es porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid renuncia a usar sus competencias y los instrumentos que les dan las leyes autonómicas y las leyes estatales. Porque si aquí no hay control de alquileres es porque no quiere el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no porque el Gobierno de España lo impida, porque se permite. Y precisamente es Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien se niega a la regulación de los precios asequibles en materia de vivienda. ¿Sabéis quién no tiene un problema de vivienda ni un problema de habitabilidad? Efectivamente, Ayuso.
la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no tiene ningún problema de tener un piso que viene del fraude de Madrid Arena, que no tiene ningún problema en marcharse a gestionar la pandemia, como ella dice, a los pisos o los apartamentos que le cede Sara Sola, un empresario de éxito, porque no tiene ningún problema para vivir en un ático que no sabemos muy bien cómo se está financiando y que, desde luego, no tiene ningún problema para marcharse a un chalecito austero de 4,3 millones de euros, desde luego del que no podemos disfrutar los madrileños y las madrileñas, pero que sí lo hemos pagado. Ella sí que no tiene un problema de vivienda. Y esta desigualdad no se corrige porque obedece a un modelo ideológico basado en rebajas fiscales para los que más tienen. Estas rebajas fiscales establecen una competencia desleal entre comunidades y nos convierte de facto en un paraíso fiscal, haciendo una competencia desleal al resto de las comunidades autónomas y empobreciendo a todos los españoles y a todas las españolas, porque su objetivo no es el nuestro es la igualdad entre las personas y los territorios. Su objetivo es convertir Madrid en su chiringuito, el de sus amigos, el de su pareja y así un largo etcétera. Y hablamos de grandes intereses financieros, de los fondos buitre de la vivienda, de las aseguradoras sanitarias y, sobre todo, de la gran banca. Esa banca a la que, sin ir más lejos, esta comunidad le paga 1.000 millones de euros en intereses. No se los paga Hacienda, que somos todos, se lo paga a la banca privada, que es de nuestro dinero, por no recurrir a la financiación del Estado y para que Hacienda no controle sus cuentas y las redes clientelares que se esconden detrás. Por eso no quiere que ninguna otra comunidad autónoma negocie la quita de la deuda, porque evidentemente eso perjudicaría considerablemente al interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no al interés de la ciudadanía madrileña. Todo esto afecta directamente a la igualdad, porque todo este dinero no se destina a financiar los servicios públicos, aunque tampoco se quiere, efectivamente, financiar los servicios públicos, porque su modelo profundamente ideológico conlleva terminar con todo lo colectivo y con todo aquello que beneficia a la parte más débil de la sociedad, a las personas trabajadoras. Por eso tampoco hay dinero para cambiar el modelo productivo en la Comunidad de Madrid, porque se quiere evitar que desde lo público se decida dónde poner los recursos, planes industriales, planes en el sector servicios, planes para la dependencia, etcétera, y orientar la economía en beneficio de la mayoría trabajadora. Nosotros tenemos claro lo que queremos: transparencia, ausencia de corrupción en todos los ámbitos, reparto de la riqueza y, sobre todo, una sociedad cohesionada frente al odio. Un odio de clase, no tengáis ninguna duda. No se odia a los inmigrantes por ser inmigrantes, se odia a los inmigrantes por ser pobres. No odian a los inmigrantes que se instalan en el barrio de Salamanca. Un odio que se genera a través de una sociedad desigual, polarizada, donde se promueve la frustración de la ciudadanía, sus miedos, sus hastíos, elementos, todos ellos con los que se está jugando. Y ese juego es un juego muy peligroso, porque está claro que a la derecha lo que le molesta, sobre todo, es el avance de derechos de las personas trabajadoras. Por eso es la derecha en el Congreso quien está bloqueando la aprobación de la reducción de jornada. Esta derecha, sin embargo, debería empezar a temer la erosión de las instituciones y de la convivencia con la que Vox, con la que el fascismo, hay que llamar a las cosas por su nombre, está jugando abiertamente en Torre Pacheco, pero también en nuestras localidades, en Alcalá de Henares, en Pozuelo, mostrando ese camino de odio. Porque una sociedad como la que construye la derecha acabará siendo gobernada por la extrema derecha, que ahora les está jaleando, pero luego les borrará del mapa, como ya estamos viendo que pasa en las comunidades autónomas donde está gobernando en coalición con el Partido Popular. Este tipo de sociedad solo puede alcanzarse, el tipo de sociedad que ellos quieren solo puede alcanzarse desde el odio y para el odio. Y en esa espiral ellos tienen mucho que perder, pero sobre todo quien más tiene que perder es la democracia. Y si pierde la democracia, perdemos absolutamente todos y todas. Y para combatir todo ello,
Es más necesario que nunca defender lo colectivo, defender lo común, lo que es de todos y lo que es de todas. Y necesitamos fundamentalmente organización, organizaciones fuertes, organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, como son precisamente los sindicatos de clase, los sindicatos confederales, como son la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y las comisiones obreras. Nos queda mucho trabajo por delante. Aquí lo sabremos todos y todas de sobra. Nada nos es regalado, pero sí se pretende que nos sea arrebatado. Y, por tanto, tenemos mucho trabajo por delante para defender lo que hemos conseguido, defender lo que es nuestro y seguir avanzando en derechos. Pero no tengáis ninguna duda, tenemos claro el objetivo, que es mejorar las condiciones materiales de vida de las personas y transformar la realidad. Y sabemos cómo conseguirlo, poniendo la inteligencia colectiva para el avance de nuestra clase, de la clase trabajadora, y no dejándonos llevar por cantos de sirenas. Queremos gobiernos progresistas que trabajen codo a codo, mano a mano, con los trabajadores y las trabajadoras para garantizar sus derechos, para garantizar sus libertades y para vivir en sociedades auténticamente democráticas. Compañeros y compañeras, camaradas, que viva la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, que viva la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que vivan las comisiones obreras. Y os dejo, hoy no se me olvida, con Susana Huerta, secretaria general de UGT. Bueno, queridos compañeros, compañeras, qué maravilla ver este salón de actos así. Gracias a los que estáis también por aquí de pies, gracias a los que estáis fuera, que me están diciendo que se ha quedado gente fuera, gracias de corazón. Pero es que este tema es un tema que nos interesa a todas y a todos, es un tema en el que nos va la vida, ¿verdad? Y queridas compañeros y compañeros, ¿y estamos aquí para qué? Pues estamos aquí para alzar la voz, no solo para defender que una propuesta legislativa, que el debate de una propuesta legislativa vaya al Congreso, sino para defender algo mucho más profundo, que es el derecho a vivir con dignidad. Porque detrás de cada jornada laboral hay una vida y detrás de cada vida hay tiempo para cuidar, para descansar, para estar con quienes queremos, tiempo para ser personas y no solamente trabajadores y trabajadoras. La reducción de jornada laboral a 37,5 horas no es una ocurrencia, es una necesidad urgente, es una vacuna contra la insensatez de un modelo que ya no funciona y que nos enferma. Porque sí, y lo digo claramente, tal y como está organizado hoy en día el trabajo nos enferma a la clase trabajadora. En Madrid, cada día, miles de personas se levantan antes del amanecer para coger un transporte o el transporte público. Pero todos juntos, trabajadores, trabajadoras de cualquier nacionalidad, de cualquier clase, de cualquier situación, porque muchos de nosotros y nosotras no nos podemos permitir vivir al lado de donde trabajamos, porque no nos da el sueldo para pagar nuestras viviendas, y además con jornadas interminables, y además encima haciendo horas extras, y encima que cuando volvemos a nuestras casas, nuestros hijos o nuestros parientes, muchos de ellos ya están dormidos o si no aparcados en colegios, para que luego podamos conciliar vida laboral y familiar. ¿Y qué les queda? ¿Qué les queda a esa gente que hacemos eso todos los días? Pues un cuerpo agotado, una mente saturada y sentir que la vida se nos escapa, con dolores físicos, con correos que no acaban, con reuniones que no acaban, con estrés y con horas extras para poder vivir. Nos dicen que no se puede reducir la jornada porque hay mucho asentismo. Vamos a sacar el tema del asentismo. Y yo pregunto, ¿de verdad alguien cree que la solución al asentismo es seguir exprimiendo a la clase trabajadora? ¿De verdad? ¿No será que el asentismo es la consecuencia directa de un modelo laboral que no cuida y que no funciona?
tenemos que preguntárnoslo. Y los datos son claros. La mayoría de las bajas laborales de Madrid y en España, sobre todo, se deben a dos causas. Uno, los trastornos musculoesqueléticos, que ya están demostrados que muchas causas son psicológicas, y, sobre todo, la ansiedad. Y ambos tienen un origen común, que es el estrés, la falta de descanso, la imposibilidad a desconectar. Se ha demostrado que un 17% de esas bajas laborales que hay en España en 2024 fueron debidas a la salud mental y que el consumo de psicofármacos ha aumentado en la última década un 50%. ¿De verdad alguien cree que esto se soluciona con más horas de trabajo? Reducir la jornada no solo mejora la salud, previene riesgos psicosociolaborales, reduce el absentismo, aumenta la productividad y mejora la calidad de vida. Por eso es una medida sensata, eficaz y justa. Los riesgos psicosociolaborales se producen por una mala organización del trabajo, por presión excesiva, por una falta de apoyo, que afecta directamente a la salud física, mental y social, porque sí, las tres van unidas en el entorno laboral. Además, produce estrés crónico, ansiedad, agotamiento, insomnio, dolores musculares, dolores de estómago y, sobre todo, aunque no lo creamos, discusiones dentro del trabajo y discusiones en tu propia vida personal. Pero esto no es debilidad personal, individual, no es una debilidad individual, sino un sistema que no cuida. Estos riesgos no se ven, no los vemos, pero los sentimos cada día. Sentimos en nuestro cuerpo y en nuestras mentes, sobre todo de las personas que sostienen Madrid, de las personas de la sanidad pública, de las personas, las mujeres sobre todo, porque son sectores muy feminizados de la dependencia, de personas de atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, de personas también de operarios y operarias de las líneas de producción, de los técnicos y las técnicas de mantenimiento, de cocineros, cocineras, la gente que trabaja en hostelería o las personas que trabajan, por ejemplo, en salas y que viven jornadas extensísimas, alta rotación, exigencia física y un trato, por ejemplo, el trato directo con los clientes también lo que produce es una sobrecarga mental. No, reducir la jornada no es solo avanzar en derechos, es prevenir, es cuidar y es proteger. Pero no basta con salir antes del trabajo, pues si además nos llevamos el móvil a casa, ¿verdad? Y además, no solamente que nos dé un móvil la empresa, sino que muchas veces tienen nuestro número de teléfono. Porque además el jefe o la jefa a las 10 de la noche me manda un WhatsApp para decirme cuál va a ser mi horario al día siguiente, si el correo electrónico sigue entrando en vacaciones. Y por eso es tan importante que se debata este proyecto de ley, porque no solamente habla de la reducción de jornada, también incluye la obligación empresarial de garantizar la desconexión digital, que es fundamental que se apruebe. La desconexión digital no es un lujo, es y tiene que ser un derecho fundamental porque habla de salud. Según el último informe que ha sacado UGT, una persona trabajadora recibe al menos una media de 120 correos diarios. Un 40% de esas personas a las 6 de la mañana ya está conectada para ver sus correos y un tercio lo revisa por la noche, antes, sobre las 10 de la noche. Y esto no es eficiencia, esto es abuso. La hiperconectividad está provocando un aumento alarmante de la ansiedad, del insomnio y del consumo de ansiolíticos. Y esto empuja a miles de personas a darse de baja laboral. ¿Queremos trabajadores 24/7? Eso es lo que parece que queremos. Queremos que, además, una sociedad donde trabajar no signifique parecer una persona, sino a veces una máquina. La desconexión digital es una medida preventiva, es salud laboral, es respeto y debe ser obligatoria. No puede depender de la buena voluntad de las empresas y tiene que estar garantizada por ley. Lo decimos alto y claro.
Reducir la jornada y garantizar la desconexión digital y el control del registro horario no son medidas sueltas, es parte de un mismo marco, un marco de protección, un marco de dignidad y un marco de progreso real. Nos han dicho que esta reforma afecta a la economía. Y yo pregunto, ¿qué economía se puede sostener sobre el sufrimiento? ¿Qué modelo es ese que prefiere personas trabajadoras rotas en vez de trabajadores y trabajadoras sanos? Se puede ser vanguardia de un trabajo seguro, de un trabajo digno. No dejemos que nos digan que pedir salud es pedir demasiado, porque demasiado ya es lo que hemos dado durante décadas. Hoy no pedimos, hoy exigimos a los partidos que hagan políticas para las personas, porque tenemos razones, porque tenemos datos, porque tenemos dignidad, porque la sociedad lo necesita y lo quiere. Reducir la jornada es dar tiempo a la vida. Desconectar es recuperar el derecho a ser personas. Y eso, compañeras y compañeros, no se puede posponer más. Y los partidos que dicen que no están en contra de los derechos humanos y fundamentales. Gracias por estar aquí. Tenemos que seguir luchando, no podemos rendirnos, porque la lucha por el tiempo, por la salud, por la desconexión, es la lucha por vivir mejor y es la lucha que tenemos que ganar. ¡Viva Comisiones Obreras! ¡Viva la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores! Paso la palabra al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Bueno, pues lo primero, buenos días a todas y a todos. La verdad es que lo apuntaba Paloma y lo reitero, es un gustazo ver un 22 de julio este auditorio Marcelino Camacho absolutamente repleto, lleno, con la gente de pie en los laterales y, por lo que nos dicen, también con gente fuera del propio local, ¿no? Y es significativo que tantas personas, que tantos compañeros, compañeras, delegados, delegadas, hayáis acudido a esta convocatoria de las organizaciones sindicales. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Ningún derecho se concede gratis. Suelo decir que esto, en general, no va de tener razón o de tener razones. Porque a estas alturas de la película hemos demostrado en estos últimos años que teníamos razón y que teníamos razones en muchas de las reivindicaciones que los sindicatos veníamos planteando hace años, hace tiempo, y para las que siempre se nos achacaban los mismos problemas y los mismos riesgos. Estáis locos, os vais a cargar la economía, un país no puede, como España, no puede subir indiscriminadamente, como dice el ínclito Núñez Feijóo, no sé cómo se sube un salario mínimo discriminadamente, no puede subir el salario mínimo interprofesional. España necesita de una tasa de temporalidad muy alta porque es que nuestra economía es así y si no se van a hundir sectores enteros y van a venir las 7 plagas de Egipto. Cuando hay problemas en la economía, pues las empresas, ¿qué remedio tienen? Hay que facilitarles los despidos porque si no las empresas quiebran y luego ya cuando se recupere el ciclo económico ya volverán a contratar. Una serie de mantras que se habían aplicado en España desde las últimas décadas, ¿no? Y que hemos podido contrarrestar en parte en estos últimos años. El SMI ha subido el 61%, los salarios medios han subido el 4 y pico % el año pasado, la temporalidad después de la reforma laboral ha bajado a menos de la mitad. En la pandemia, en lugar de los despidos, funcionaron ERTEs que salvaron más de 3 millones de puestos de trabajo. Y oye, resulta que los resultados económicos en España avalan lo que veníamos diciendo los sindicatos.
Y resulta que esas 7 plagas de Egipto que iban a llegar, pues no solo no han llegado, sino que por primera vez en nuestro país está creciendo el empleo de forma notable. Nunca ha habido más gente trabajando en España que ahora. En este último periodo estamos consiguiendo recuperar una parte del poder adquisitivo perdido por los salarios, producto de los 2 picos de inflación, pero en el año 24, por primera vez en tiempo, los salarios han ganado peso en la renta nacional. Más trabajo, salarios medios más altos, mejora de la productividad por hora trabajada. Digan lo que digan, la productividad por hora trabajada está mejorando en España, y los saldos exteriores de la economía española son mejores que en muchas décadas. Es decir, esas plagas de Egipto que nos anunciaban no solo no se han cumplido, sino que está ocurriendo diametralmente lo distinto, lo contrario a lo que nos decían. Es decir, teníamos razón, tenemos razón. Si esto fuera de tener razón, hoy en día la reducción por ley de la jornada laboral sería un hecho prácticamente incontrovertible. Y sin embargo, hoy estamos aquí porque no existe una mayoría parlamentaria para reducir la jornada laboral en la línea del acuerdo que los sindicatos hemos suscrito con el Gobierno. Y por tanto, toca apretar. Y toca movilizar, porque compañeros y compañeras, en la lucha por los derechos de la clase trabajadora nunca ha servido con tener razón. Ha habido que tener fuerza y ha habido que tener tropa. Por eso es una magnífica noticia que este auditorio esté lleno y por eso será una magnífica noticia que los grupos parlamentarios que se oponen a la reducción de jornada tengan hoy claro que después de verano vamos a seguir en la brecha. Que no nos olvidamos de ellos. Que sus señorías, algunos de los cuales hace unos días, el tal Figaredo o el Figaredín, el sobrino, decía que qué era esto de abrir el Congreso en julio, se oponen a que la clase trabajadora pueda tener una jornada laboral digna del siglo XXI. En España sigue habiendo millones de personas que siguen con la jornada laboral del año 83, de la última reducción por ley del tiempo de trabajo. ¿Cuánto ha cambiado España, la economía y la empresa española en este tiempo? Es una indignidad muchas de las razones que se dan para no reducir el tiempo de trabajo. No vamos a cesar, no vamos a ceder en la denuncia de quien se opone a mejorar los derechos de la mayoría trabajadora. Vamos a decir que es un fraude democrático que no se tramite parlamentariamente el proyecto de ley de reducción de jornada. Nosotros no cuestionamos los derechos o la legitimidad, mejor dicho, de los grupos para enmendar en el Congreso, para plantear sus propuestas. Lógicamente les vota la ciudadanía y ejercen un papel democrático y constitucional. Y nosotras y nosotros también. Las organizaciones sindicales no somos unos señores y unas señoras que de vez en cuando se agrupan y dicen somos los sindicatos. No, no. Somos la expresión representativa de millones de personas trabajadoras en España que votan en elecciones sindicales y que cuando llegan a un acuerdo tiene toda la legitimidad democrática que dan las normas, que da la Constitución y que da la gente cuando vota en una urna. Nosotros no somos un lobby sindical, somos un sujeto constitucional. Ahora hablaré algo de lo que sí son lobbies. Nosotros somos un sujeto constitucional y les decimos a los grupos que plantean a las enmiendas a la totalidad que están cometiendo un fraude democrático por no abordar el proyecto de ley que hay que llevar al Congreso de los Diputados y de las Diputadas. No les pedimos que se adhieran a lo que hemos hecho. No somos totalitarios en ese sentido. Pero sí
que se atrevan a debatir y a discutir en sede parlamentaria y que le digan a la gente a la cara que trabaja 40 horas, que le digan a esos millones de personas que están metiendo horas extras por las que ni cotizan ni les pagan, que ellos y ellas, sus señorías, dicen que no se puede reducir a 37 horas y media la jornada porque es que se arruina España o se arruina Cataluña. Que lo digan en sede parlamentaria, que tengan esa gallardía. Y yo les pregunto también a los grupos políticos, ¿a qué empresas o a qué patronales dicen representar? Porque algunas de las empresas o de los sectores que se han mostrado beligerantes contra la reducción de jornada, resulta que hace unas pocas semanas o unos pocos meses, por ejemplo, con una patronal de grandes superficies o de supermercados, ahora no recuerdo bien, hemos firmado la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. ¿Qué pasa? ¿Que no se podía? Claro que se podía. Claro que se podía. Lo que pasa es que no se quiere. ¿A qué organizaciones empresariales y a qué empresas representan sus señorías? ¿A las que no cumplen con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿A las patronales que cada vez que se ha subido el SMI han ido a las mesas de negociación de los convenios para pedir que se suban las jornadas laborales, que hace falta ser sinvergüenza, para mantener intacto el precio por hora trabajada? ¿A esos cutres representan los grupos políticos de la derecha y de la extrema derecha? ¿Representan a las patronales que no quieren ver una inspección de trabajo en sus empresas o en sus explotaciones agrarias ni en pintura, que son capaces de sacarlas a latigazos si hace falta, como ha ocurrido en algunos territorios de este país? ¿A esos esclavistas representan? Esta mañana he cogido en Murcia el tren a las 6:15 de la mañana. A las 6 menos cuarto, en una gasolinera, había un montón de personas migrantes esperando que les pasaran a recoger con coches o con furgonetas para ir a trabajar, acarreándoles como en los tiempos de la España eterna. A esa gentuza representan los grupos parlamentarios cuando dicen que no se puede tocar 40 y tantos años después la jornada laboral. Esos son los empresarios modernos que tienen que sacar a España adelante, como dicen en su lenguaje. Esto va de qué país se quiere también, compañeros y compañeras. Esto va de qué país se quiere para el futuro. No es verdad que la mejora de las condiciones laborales empeore la productividad de un país, es que es todo lo contrario. Si se favorece las empresas que son rentables a base de explotar a la gente, lo que hacen es seguir explotando a la gente. Si se impide la explotación con mejores jornadas, con mejores salarios, con mejores condiciones laborales, aparte de mejorar eso que dicen que tanto les preocupa, como tan bien ha explicado la compañera, del absentismo, de las bajas y de las ITs, se favorecen que las empresas se hagan rentables de otras formas. Y ese es el país que tenemos que mirar y ese es el país al que tenemos que aspirar. Este debate en gran parte tiene que ver con eso, con quien mira al siglo XIX, a lo peor del siglo XIX, o con quien mira al siglo XXI. Pero mirad, estamos en un momento en el que el sindicalismo de clase no se puede centrar solo en la defensa, y es muy importante, de las condiciones de trabajo materiales en el día a día de la clase trabajadora. Porque están pasando muchas cosas. Nosotros hoy veníamos aquí, entre otras cosas, a decir que si se para ahora la tramitación de la ley, seguiremos en septiembre, que la gente organizada tiene que pelear, que tenemos que forzar a los grupos. Pero algunas de las cosas que han pasado en estos últimos días refuerzan claramente este mensaje y lo que os decía al principio. Nada se concede de forma gratuita. Tenemos que salir de aquí explicándole a los compañeros y a las compañeras que el poder y el dinero, si puede, se compran todo. Si puede, se compran hasta el boletín oficial del Estado. Y que la gente trabajadora, que las clases populares en España, ahora, como en cualquier época de la historia, solo tienen su fuerza de trabajo y su fuerza cuando se organizan sindical, social y políticamente.
Se están cayendo muchas vendas de cómo funciona el poder y de cómo funciona el dinero. Lo que estamos conociendo refuerza esto que os decía antes, de que no vale con tener razones. ¿Recordáis todas las tonterías que se teorizan para explicar por qué hay que rebajar impuestos, la curva de Laffer? Si se bajan impuestos se recauda más porque se fomenta la actividad y patatín, unas chorradas que alucinas. O sea, que se bajan impuestos por eso, como era mafia o democracia. ¿Pero de qué estamos hablando? Hay un intento de apropiación y de reacción contra la situación política en España en este momento. Y tenemos que cobrar conciencia que parte de lo que está pasando en nuestro país es que la clase económica más parasitaria, más retardataria y más reaccionaria no se quiere someter a la democracia. No se quiere someter a la democracia cuando no controlan todos y cada uno de los resortes de poder. Ahí tenemos al glorioso Poder Judicial, hablando abiertamente muchas de las organizaciones conservadoras, diciendo que los jueces tienen que elegir a los jueces para despolitizar la justicia. Despolitizar la justicia. ¿Habéis oído hablar de la sentencia de Globo, donde un juez, que será juez como podría ser Tornero, pero que básicamente es un ultraliberal y un friki, dicho sea de paso, se permite decir que el libre mercado es la mayor construcción de la humanidad, que quienes aspiran a que los trabajadores de Globo tengan una relación contractual normal, aspiran a una sociedad sindicalizada que suena al siglo no sé cuántos? Una sentencia en la que hace estrictamente política en una sentencia para favorecer los intereses concretos de una empresa que lleva en España sin cumplir la ley un montón de tiempo. Esos son los que van a despolitizar la justicia. El Tribunal Supremo, que se atreve a decir que las resoluciones que hemos ganado a las dos organizaciones, UGT y Comisiones Obreras, en el Comité Europeo de Derechos Sociales, que no es de aplicación en materia de despido y que nos podemos pasar un tratado de esas características por el forro, iba a decir, de esa parte. Esos son los que quieren despolitizar la justicia cuando están haciendo política un día sí y otro también. No quieren despolitizar la justicia, quieren desdemocratizar el Poder Judicial, que es muy distinto. Y la gente, cuando oye esto del Poder Judicial, le suena a chino mandarino. Pero al final lo que se trata es de una reacción en contra de la mejora de los derechos y del empoderamiento de las mayorías sociales. Que eso, y no otra cosa, es el sindicalismo, compañeros y compañeras. Dar poder a la gente que si no se agrupa no tiene poder. Esa es nuestra visión en la sociedad. Ahora, hace 30 años y lo será dentro de otros 30 años. Y estas huestes reaccionarias, a veces resulta que se les va la mano. Y pasan cosas de una extraordinaria gravedad en nuestro país. Lo que ha pasado en España en los últimos 15 días, y en concreto en Torre Pacheco, no es ninguna anécdota. Ni siquiera es solo un episodio de violencia xenófoba y de violencia racista, que lo es. No es un fenómeno espontáneo, es un fenómeno inducido. Inducido desde personas, desde estructuras y desde organizaciones que están promoviendo en España la violencia política. Y hay que llamarlo así, violencia política. Y que persigue, entre otras cosas, amedrentar a la clase trabajadora y cohibir la acción sindical, la acción social y la acción política progresista en España. Así de claro. Me preguntaban ayer en un medio de comunicación en Murcia, ¿cómo interpreta el silencio de las patronales agrarias ante lo que ha pasado en Torre Pacheco? Y di una respuesta un poco de manual, pero luego pregunté a los compañeros de allí qué es lo que hay que hacer cuando se va al territorio. Preguntar exactamente, oye, ¿por qué están callados? Y me dice,
Porque están encantados. Porque está acojonándose el personal que tiene unas condiciones laborales muy complicadas, muy precarias, y donde las segundas generaciones de personas que en su día migraron a esos pueblos ya no están dispuestas a tragar con las condiciones de trabajo que tragaron sus padres cuando vinieron y cuando estaban, lógicamente no, pero estas cosas suelen funcionar así, con las orejas agachadas y tragando carros y carretas. Y esas segundas generaciones que han nacido ya en España, que son españoles y españolas, aspiran a vivir mejor. Y de repente se monta un pogromo, de repente se monta una turba persiguiendo a trabajadores emigrantes en unas situaciones de conflictividad social muy complicadas y donde hay quien está interesado en que ese bosque arda. Y aparecen personajillos vinculados a organizaciones que hacen un llamamiento a la violencia civil, a la insurrección civil contra las instituciones. Lo que ha pasado en Torre Pacheco tiene que ver con lo que pasó hace 25 años en el Ejido. Pero lo que ha pasado en Torre Pacheco tiene también que ver con lo que pasó hace unos meses en Valencia después de la Dana. Cuando se intentó, desde determinados medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, y desde determinados operadores mediáticos, se intentó favorecer la confrontación civil y el desborde institucional. Y el país y la democracia tienen que reaccionar y dejar de hacer el idiota y decir vamos a convencerles. Alguien que se va a las puertas de un garaje después de una inundación a decir que han entrado 700 coches porque hay 700 tickets y que no han salido, es decir, a dejar caer que se han ahogado a 700 personas, no es solo un canalla, ni un pésimo periodista, evidentemente. Es alguien que está buscando la ira civil, está buscando que se monte un pollo y que la gente se parta la cabeza por la calle. Alguien que llama a hacer cacerías a personas migrantes por llamarlas de alguna manera, porque, insisto, muchos son tan españoles y españolas como el tal Abascal, y además se levantan bastante antes. Lo que está tratando de provocar es la confrontación civil. Y hay que actuar penalmente. La Fiscalía tiene que instar actuaciones contra todos los que han promovido esa violencia política, que es contra la clase trabajadora y que es para enfrentar a la clase trabajadora en beneficio de esos explotadores que esta mañana iban a recogerles a una gasolinera en Murcia. No vale con apelar a la pedagogía. Si ya saben lo que están haciendo, si lo saben perfectamente. Aquí, en Estados Unidos, ¿quién iba a decir que una turba de aparentes chalaos con cuernos de bisontes en la cabeza iban a tratar de asaltar el Capitolio? Que no es ninguna broma lo que están queriendo hacer, que ya no es el fascismo de los años 30, que ya no son las camisas negras de Mussolini, que ya no son las SS de Hitler, ya lo sé, es otra cosa. Pero el intento de fondo es revertir los avances sociales, es favorecer la confrontación civil, es estigmatizar a la clase trabajadora y las clases populares que se organizan sindical, social y políticamente. Y esto hay que decirlo porque el momento es de época. El momento es de época y lo que hay encima no es ninguna tontería. Tiene que actuar el Código Penal con toda la contundencia. Tiene que actuar con toda la contundencia contra esta gentuza y llegar hasta donde haya que llegar contra personas y contra organizaciones. Compañeras y compañeros, nada más, quiero ser escrupuloso con el tiempo porque estáis no menos de 200 personas de pie y simplemente vamos a seguir en la pelea. No vamos a renunciar a la batalla con las 37 horas y media, pero por elevación. No vamos a renunciar a ninguna batalla. No hay ninguna historia escrita. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, como dijo Salvador Allende. Así que, buen verano, viva la clase trabajadora y viva el sindicalismo de clase.
todo un clásico, me olvido y luego vuelvo a presentar al secretario de UGT, Pepe Álvarez. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un inmenso placer estar hoy, esta mañana aquí, en el Auditorio Marcelino Camacho, en esta magnífica asamblea, un 22 de julio, para poner de manifiesto, una vez más, que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país estamos aquí. Mirar, quiero que mis primeras palabras en esta asamblea sean de solidaridad con los palestinos de Gaza. No podemos ni debemos acostumbrarnos cada mañana a ver cómo cientos de personas son asesinadas de manera cruel por el ejército de Netanyahu. Hay que acabar con este exterminio, hay que acabar con este genocidio. No podemos cerrar los ojos. Basta ya, que saquen las armas, que salga el ejército de los territorios ocupados, que salga de Gaza. Compañeros y compañeras, estamos en un mes de julio plenamente activo. Y es que las derechas, la ultraderecha, pero con silencios de las derechas, quieren inocular el miedo, quieren utilizar datos falsos para criminalizar al colectivo de personas migrantes. Están movilizándose contra los migrantes hoy, contra otros colectivos en otros momentos de nuestra historia. Y por eso, los trabajadores y las trabajadoras que sabemos de qué estamos hablando, tenemos que poner pie en pared. Dicen, y seguramente que puede parecer que es una idiotez, que es una tontería, pero no lo es, que hay que expulsar a 8 millones de ciudadanos, de conciudadanos que vivimos en nuestro país. Dicen, siguiendo la estela del presidente Trump, que no solo las personas migradas hay que expulsar, sino también a los descendientes de las personas migrantes. ¿Quién no ha sido migrante? ¿Hacia un lugar o hacia otro? ¿Cuánto tiempo vamos a soportar esta situación? Y esa estela de odio es justamente lo que nos ha traído a la situación que hemos vivido, no solo en Torre Pacheco, efectivamente, sino también en otros pueblos como Alcalá de Henares. Porque llaman a la caza. Llaman a la caza. Y no pasa nada. Llaman a la caza y van un grupo de fascistas armados a amedrentar a los ciudadanos y a las ciudadanas de una localidad. Hay que acabar con esta situación y la tiene que acabar el Estado de Derecho, la policía, el orden público, el Código Penal. Tienen que pagar las consecuencias de estas situaciones que están provocando. Por muchas razones. Desde luego la primera, por humanidad. No se puede ir contra los seres humanos. No se puede permitir esta situación de agresión a
ciudadanos y ciudadanas, a hombres y mujeres, a niños menores no acompañados que vienen a nuestro país. ¿Qué nos está pasando para no salir a echarlos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades? ¿Qué nos está pasando para estar conviviendo con esta situación que vivimos? ¿Cómo es posible que un país como el nuestro se niegue por parte de presidentes y presidentas de comunidades autónomas que un grupo de jóvenes, de niños en muchos casos no acompañados, poco más de 5.000 que están en Canarias hacinados, que están en Ceuta, que están en Melilla, no puedan venir a nuestro país? ¿Cuál es el problema? ¿Su color de piel? ¿Cuál es el problema para que puedan venir? En España se han incorporado cientos de miles de ciudadanos proviniendo de otra guerra, de otra masacre de Ucrania, y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque son blancos y tienen los ojos azules. No hay otra diferencia. Hay que acabar con esta situación que venimos padeciendo. Y yo os quiero pedir a los delegados y a las delegadas, a la gente más digna de este país, que militéis, que militemos en los centros de trabajo, que defendamos a esa gente, que somos nosotros mismos. No son ajenos, somos nosotros mismos. ¿Sabéis quiénes sobran en este país? No sobran los migrantes. Sobran los xenófobos y los racistas. Si no les gusta, que se vayan. Si no les gusta este país, que se vayan y que nos dejen vivir en libertad. Compañeros y compañeras, la reducción del tiempo de trabajo no puede esperar. Llevamos 3 años prácticamente, que es como el día de la marmota. O los días o los años de la marmota. No es posible que piensen que nuestra paciencia no está al final. Ayer era porque la COE quería negociar con las organizaciones sindicales. Nos sentamos. Resultado 0. Porque la COE no quiere negociar con las organizaciones sindicales ni un acuerdo general, ni lo quiere negociar en los convenios colectivos. Llevamos un periodo de tiempo larguísimo intentando cambiar una norma que a cualquiera de los presentes le parece que cae de cajón. Vamos a ver, desde el año 83 hasta hoy no ha cambiado nada. Los sistemas productivos en nuestro país continúan siendo los mismos que eran en cualquier sector. No hemos ganado desde el punto de vista tecnológico suficiente para proceder a la reducción del tiempo de trabajo. Yo creo que sí. Creo que habíamos ganado lo suficiente para poder haber procedido a la reducción del tiempo de trabajo hace años. Pero hoy todavía estamos con ese debate. Y como muy bien decía Unai, siempre con la misma monserga. Productividad, se van a hundir las empresas, no vamos a poder avanzar. Las mismas monsergas que le sirven para todo y siempre. Porque si veis qué decían las patronales en el año 83, decían exactamente lo mismo que dicen hoy cuando se llegó a la jornada laboral de 40 horas semanales. Pero, compañeros y compañeras, no nos hemos de engañar. Sin movilización, sin presión, sin fuerza por parte de las organizaciones sindicales, no vamos a poder reducir el tiempo de trabajo. Por eso es muy importante que tal y como hoy más de 1.000, seguramente más cerca de 1.500 delegados y delegadas que de 1.000 que estamos aquí,
seamos capaces de trasladar este mensaje a las empresas, a los centros de trabajo, para conseguir que nuestros compañeros y compañeras tengan la seguridad de que se puede. Efectivamente, se puede y se debe de reducir el tiempo de trabajo. Y hay algunas cosas que son tan poco discutibles que niegan las evidencias que algunos plantean. Sabéis que en España hay muchos convenios colectivos que son de ámbitos provinciales. Pues bien, ¿por qué en Navarra, que tiene el convenio colectivo de la hostelería con una jornada de 37 horas y media y los salarios más altos, las empresas son productivas, los bares, las cafeterías, la restauración en general está abierta y no hay ningún problema? ¿Qué pasa? ¿Que eso no puede hacerse en Madrid? ¿O no se puede hacer en Barcelona? No es un problema del tamaño de la empresa ni del sector. Es un problema de que hay quien no quiere cambiar nada y quiere continuar, si es posible, todavía mejorando sus resultados empresariales. Pero no solo la hostelería. Antes he hablado aquí, el convenio del campo de Guadalajara, 37 horas y media. ¿Por qué no lo puede tener el de Extremadura o los convenios provinciales de las provincias de Andalucía o en cualquier otro lugar del campo de nuestro país? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón económica. Pero os voy a decir más, si lo hubiera, ¿qué se han creído? ¿Que nosotros vamos a pagar con nuestro sudor, con más tiempo de trabajo, el coste que tiene producir en el sector de la agricultura? ¿Es que se creen que los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería van a pagar con su sudor, con su jornada interminable, el coste que deben de pagar las empresas? No hay ninguna razón para hacerlo. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que trabajar a fondo. Y mirar, todas las encuestas dicen que hay una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que quieren la reducción del tiempo de trabajo. Y la pregunta es, si hay un 50% de los ciudadanos que quieren elecciones anticipadas, todo el país, que dicen las encuestas que quiere elecciones anticipadas, todo el país se alborota y se dice no es democrático, no se convocan elecciones. Y yo me pregunto, si hay un 80% de los ciudadanos que queremos que se reduzca el tiempo de trabajo, ¿por qué van a votar en contra? ¿Cuál es la razón para votar en contra? ¿Por qué? ¿Solo sirven las encuestas cuando son favorables? Pero Junts tiene que responder si en este caso representa los intereses de las y los catalanes, de sus electores y sus electoras, o representa los intereses más espurios del capital, de las grandes empresas catalanas y españolas y catalanas. Porque esta es la realidad. Porque los electores de Junts, un 76% quiere que se reduzca la jornada de trabajo. Pero imaginaros si esto tiene miga, que los electores de Vox, un 66%, también quiere que se reduzca la jornada de trabajo. Creo que tenemos que ser absolutamente audaces, porque si lo somos, compañeros y compañeras, esta batalla la vamos a ganar. Y el Parlamento no puede ser tan indigno como para no tener en consideración la opinión de
esa mayoría inmensa de hombres y mujeres de nuestro país. Y sería indigno, porque en realidad lo que se va a votar en el Parlamento es si se aceptan las enmiendas a la totalidad y, por tanto, que decaiga el debate sobre la ley, o se acepta la tramitación. Y la pregunta sería, ¿tienen tan pocos argumentos que no son capaces de confrontar? ¿Por qué pierden la oportunidad de explicar a sus electores y a sus electoras que efectivamente quieren que se reduzca el tiempo de trabajo? ¿Por qué pierden la oportunidad de explicárselo? Que sería una manera de intentar cambiar a la opinión pública. ¿Por qué lo quieren hacer a hurtadillas sin que nos enteremos? Eso es lo que deberían de responder en un país democrático como el nuestro. Por eso, compañeros y compañeras, esta lucha tiene que continuar. Es verdad que la ley va en otras cuestiones que les preocupan más. Por ejemplo, el control horario. Es verdad que la reforma del control horario que va en la reforma legislativa les preocupa más porque en la hostelería en nuestro país la jornada laboral, como muy bien dijo un expresidente de la Federación de Hostelería, la jornada laboral en España es de mediodía. Es decir, son 12 horas. Esto es lo que tienen en mente empresarios en nuestro país. Por tanto, el control horario es otra exigencia que va en la ley y que tenemos que conseguir que se apruebe. Hoy, tecnológicamente, se puede controlar. Solo hace falta voluntad política. La Inspección de Trabajo puede tener un botoncito que apriete y que diga cada día cómo está el control horario en nuestro país. La Inspección de Trabajo puede tener datos para cada día saber cuántas empresas con el consumo de energía, con el consumo de agua están trabajando más horas de las que corresponde. Hoy podríamos controlar y tenemos que controlar que efectivamente el control horario es una realidad. No se podrá controlar, Susana, con toda seguridad la gente que abre el correo a las 6 de la mañana, ni la gente que a las 10 de la noche está contestando correos. Pero también en la ley eso es otra de las cuestiones que está en el proyecto de ley. Compañeros y compañeras, estamos en un momento especialmente importante para los trabajadores y las trabajadoras. Hemos ganado una batalla en relación con el con el coste del despido en nuestro país importantísima. Lo hicimos con las dos resoluciones del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea. Lo han dicho claro, el despido en España no está acorde con el artículo 24 de la Carta Social Europea. Lo han dicho claro, el coste del despido en nuestro país no puede estar predeterminado. Tiene que restablecerse en base a la afectación a las personas. Y eso, compañeros y compañeras, que ganamos en dos resoluciones del Comité de Derechos Sociales, una de la UGT y otra de Comisiones Obreras, hoy mismo, mejor dicho, ayer mismo, el Tribunal Supremo lo cuestionaba. Y no hay razones para cuestionarlo. España ha ratificado la Carta Social Europea, la ha ratificado por parte del Parlamento español, forma parte del entramado legislativo que los jueces tienen que cumplir en nuestro país. ¿Qué intereses representa la Sala de lo Social del Tribunal Supremo? ¿Por qué esta resolución? Adelantándose incluso a lo que podría ser más resoluciones desde el punto de vista de las magistraturas de trabajo. Pero llueve sobre mojado. Antes Unai hacía referencia a este juez de Barcelona que dice que la sociedad está sindicalizada. Que le pregunten a las trabajadoras de la Suiza que han estado en la cárcel hasta hace pocos días por defender sus derechos.
para vergüenza de un país democrático. Un país democrático en el que hoy, compañeros y compañeras, se pasean por la calle condenados por corrupción, alegando razones de enfermedad. Hoy, compañeros y compañeras, están las trabajadoras de la Suiza después del tercer grado teniendo que ir a dormir cada día a prisión. Hay que decir que no. La justicia en nuestro país mira siempre hacia un lado, mira siempre hacia los poderosos. Las resoluciones nunca favorecen a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestro país y lo vamos a combatir. Aunque yo soy plenamente consciente que esto que ha dicho Unai y esto que estoy diciendo yo hoy en esta asamblea puede tener consecuencias. Pero hay que democratizar la justicia. La justicia tiene que ser independiente y para ser independiente y ejercerse en nombre del pueblo no puede sentenciar en función de quién sea el que presente la demanda. Por eso me parece importante, compañeros y compañeras, que esta cuestión no quede en vacío. Esta es una cuestión que no vamos a dar por cerrada, que ni se les pase por la cabeza, que vamos a continuar trabajando tanto en el Tribunal Constitucional, que espero que en este caso, a pesar de lo que dice el Tribunal Constitucional, también responda a intereses jurídicos de verdad, no de presión. Vamos a continuar trabajando, si no es posible en el Constitucional, en el Tribunal Europeo de Derechos. Me dejo el resto porque se me ha ido. El TJUE, para que el TJUE finalmente también resuelva en esta materia. Y si el TJUE resuelva a favor nuestro, los 10 magistrados del Supremo que han votado en contra, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque no pasa nada en este país. Porque estamos viendo qué es lo que ocurre con las sentencias y no ocurre nada cuando los magistrados se equivocan o se extralimitan, porque creo sinceramente que lo que hemos leído, sin conocer la sentencia a fondo, lo que hemos leído del comunicado del tribunal, hay una extralimitación absolutamente insoportable por parte del Tribunal Supremo. Compañeros y compañeras, acabo. Nos queda mucho por hacer. Que sepan que no vamos a parar. Hay que fortalecer a las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales somos los garantes. Los trabajadores y trabajadoras sindicados somos los garantes de que las cosas en este país pueden cambiar, de que las cosas en este país pueden mejorar. Depende de mucha gente, pero depende de mucha gente como vosotras y como vosotros. Sois la mejor gente de este país. Nadie es mejor que los delegados sindicales, que los trabajadores y trabajadoras que dan un paso, se presentan en las elecciones sindicales y, si me permitís todavía más, los denostados liberados sindicales. Gracias a ellos podemos avanzar cada día. Gracias a ellos conseguimos llegar a mucha gente que si no, no llegaríamos. Por eso os animo en el mes de septiembre con mucha fuerza hacer asambleas en las empresas. Hay quien puede pensar que la reducción del tiempo de trabajo, yo tengo 35, tengo 37 y media, o tengo 37, no me afecta. Os afecta, nos afecta. Afecta a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Para reducir la jornada a las 32 horas, como decía Paloma hace un momento, primero tenemos que dar este paso legal para equiparar la jornada.
Cada uno sabe lo que puede hacer. Me gustaría que las cajeras de los supermercados, cuando pasa algún diputado o alguna diputada, le preguntéis que por qué está en contra de que se reduzca la jornada 2 horas y media. Estáis en vuestro derecho como ciudadanos y como ciudadanas a preguntarles a los representantes que en el Parlamento van a votar en contra cuál es la razón, cuáles son las razones para que eso sea así. Pero, compañeros y compañeras, nos jugamos, sin ningún lugar a dudas, la subida de los salarios. Hay que repartir la riqueza en un país que crece mucho, que las empresas cada día ganan más. Hay que repartirla, que no se la queden unos pocos. Nunca se había ganado tanto dinero en nuestro país. Ahora toca fortalecer el sindicato, ahora toca movilizarnos. Buenas vacaciones, compañeros y compañeras. ¡Vivan las comisiones obreras! ¡Viva la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores!